Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mira, a lo largo de este programa hemos estado hablando de diferentes problemáticas y de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de la zona o área metropolitana de Guadalajara. Pero mire, el día de hoy nos acompaña Rodolfo Guerrero, nuestro experto en Derecho Informático. Hablábamos en el corte y me asustó, abogado, con lo que me estaba diciendo, pero también con mucha proyección a futuro. Abogado, ¿cómo estás? No te asustes, estimado Juan, un gusto. Muy buena tarde, Celia, ¿cómo estás? A todos los que nos ven desde la señal de todos, un gusto saludarlos. El tema es de vanguardia, derecho laboral en la industria 4.0. Es importante en este momento decirles a los queridos televidentes, cibernautas, que el origen del concepto de la industria 4.0 se origina o parte del punto vanguardista donde viene todo esto, que es en Alemania, nos dice lo siguiente. El gobierno alemán nos dice que es una organización de procesos de producción basada en tecnología y en dispositivos que se comunican entre ellos. Ya lo hemos tratado en otras emisiones del Big Data, del Internet de las Cosas, del derecho al olvido. Entonces, toda esta innovación tecnológica de cómo se interconecta de forma autónoma a lo largo de una cadena de valor. Es decir, en el mundo laboral, cómo se optimizan los procesos, la automatización a través de los robots y cómo a partir de todas estas revoluciones de la industria que han sucedido en lo largo de la historia de la humanidad, vemos que hoy por hoy los trabajos que en su mayoría pensamos que en nuestro país pues aplican en muchas de las empresas manufactureras, pues va a cambiar hoy por hoy. Tú como persona vas a tener que asumir grandes retos de habilidades, de conocimientos, porque los trabajos que son de manufactura los van a realizar máquinas. ¿Por qué? Porque es menor el valor del costo, no se enferman las máquinas, no necesitan seguridad social las máquinas y un trabajador sí. Para que nos entiendan un poquito más desde casa, abogado, ¿cuáles serían ponerles nombres a estas empresas que ya están en este tipo de tecnología, esta vanguardia, o que pretenden mudar a ellas? Mira, y no quiero ser demasiado desalador con el comentario, pero nuestro país tiene grandes retos en materia de derecho laboral y de seguridad social. ¿Por qué? Porque si bien estamos en un rezago tecnológico a nivel nacional, no menos cierto es que estas dos áreas están relacionadas y lamentablemente no se prevé en la Ley Federal del Trabajo cómo pueda combatir estas grandes plataformas digitales para que tú como ciudadano, como trabajador, como aquel prestador de servicios de dicha plataforma tengas esa certidumbre. Y vamos a un tema muy delicado y muy puntual de la industria sindical en lo 4.0. ¿Qué quiere decir? ¿El sindicato puede hacer algo ante esta industria 4.0? Pesimistamente puedo decir que no. No puede hacer nada. Son los conceptos totalmente diferentes de lo que tiene la industria, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, al sindicalismo que se quedó con aquellos conceptos del siglo XX, de aquellos orígenes en nuestro país y que hoy por hoy no empatan. Aunque haya habido una reforma laboral este mismo año, no nos ayuda en lo más mínimo en el contexto de trabajadores. Es decir, perdón Celia, nada más una última pregunta, abogado Ernesto. Es decir, por ejemplo, si hablando del tema de, no sé, por acá, la televisión, ¿no? Claro. Que vayamos en la tecnología que en este momento, pues tenemos compañeros detrás de cámara, que es un trabajo importantísimo para hacer televisión, pero que pueda mudar. O sea, realmente a que ya la cámara se pueda manejar sola, ya no necesite de ellos, que en la cabina la persona que nos está manejando el switcher, es decir, ¿hacia allá vamos? Hay un punto, y lo dejo muy en claro, hay un punto medio. A ver, si bien es cierto que el avance tecnológico es brutal y nadie lo puede detener, no menos cierto es que el humano es el creador de esas tecnologías. Por tanto, aunque lleguemos, y lo estamos viviendo, de parlantes, de que te dan de información cuando tú les hablas y demás, eso es creado por el humano. El humano jamás va a ser algo que puedas eliminar dentro de esta cadena. Pero sí va a existir una baja de mano de obra. Va a existir una baja de mano de obra de cosas actuales. Acabo de decirlo, manufactura, adiós. ¿Por qué? Porque hay optimización a través de los robots. Pero
Tú como ser humano, tú creaste esa optimización. Entonces tú puedes aprender cosas que verdaderamente se necesiten programar, coordinar, las tecnologías, todo esto. Y yo sé, es un dolor de cabeza, pero si te resistes al cambio, vas a quedar desempleado. Eso es importante y a eso va dirigida mi pregunta. Sí. No nos podemos resistir al cambio, inminentemente estamos en una vorágine de avances tecnológicos, cada vez más empleos están regidos por lo 4.0. ¿No va a haber un derecho laboral que nos alcance a cobijar en este escenario? ¿O vamos un poquito tarde en México con la adecuación de reformas para proteger a los trabajadores que ya están en esta modalidad? Háblese los que conducen los automóviles de Uber, Didi, la plataforma que a usted se le ocurra, y temas afines. ¿Qué va a pasar con eso, Rodolfo? Mira, es importante resaltar, Celi, es muy importante tu pregunta, porque hoy por hoy la seguridad social es algo que es aplastado en la mayoría de las circunstancias de nuestro país, pero hay que dejar un precedente muy importante. En Alemania es donde nace todo esto, todos estos principios de la seguridad social. Se adopta ese modelo en México, pero como en la mayoría de las materias que tú y yo conocemos, hay nada más un copy-paste y no se ve en qué realidad vivía en ese entonces Alemania y en qué realidad vivía México, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Hoy por hoy en Alemania se prevé una serie de apoyos a cada uno de los sectores de la sociedad. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí tampoco tenemos la prevención de las empresas a que digan, oye, es que las prácticas del outsourcing no van aquí. No, si bien a lo mejor podemos decir no son ilegales, son estrategias demasiado sucias en las cuales estás arruinando la vida productiva de una persona. Entonces, lo que puedo decir en factor de esto, y después voy a abundar más, el derecho que tú tienes a desconectarte, el derecho que tú tienes a poner este velo que no está de adorno, que son los derechos humanos, a decir, a ver, en la Constitución se prevé en el artículo 123 constitucional los derechos del trabajador. Hay dos apartados en cuestión de lo que le corresponde al patrón y al trabajador. Pero hoy por hoy en la industria 4.0 ya no estriba esa relación entre trabajador y patrón, persona física, sino a una persona moral que sabe Dios quién sea eso, ¿no? Claro. Hoy por hoy. Y tienes el derecho a decir, a ver, son mis 8 horas laborales, son mi día de descanso, tengo derecho a descansar, a desconectarme, y si no me respetas bajo los contextos que tú tengas de plataforma digital, yo invoco a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 24 para decir, bueno, es que los derechos humanos no están contemplados, o ¿de qué se trata? ¿Es una moda? No, no es una moda. Y hoy por hoy esas empresas no se pueden deslindar de eso. Y la Ley Federal de Trabajo y los legisladores locales y federales tienen un compromiso muy importante que cumplir, que es que la legislación sirva. Claro. Rodolfo, también hace unos días una televidente nos hacía una pregunta, o más bien una petición, y ojalá no me salga mucho de tu tema, pero creo que tú nos puedes ayudar. Sí. Ella se decía desesperada porque en el edificio de departamentos donde ella vive, en la zona de Chapultepec, la mayoría de depas están rentados bajo el modelo de Airbnb. Okay. Es decir, ella tiene que lidiar con todo tipo de personas que van y pernoctan 1 o 2 noches en el edificio, se marchan, pero en el trayecto pues hacen y deshacen. Es una persona que dice que pues ella vivía tranquila hasta que comenzó esta figura. Estamos hablando también de un sistema de negocio ya de la era moderna. Claro. ¿Qué puede hacer un tercero ante algo así, Rodolfo? Mira, es bien complejo en este contexto por las facultades legales en las cuales tú como particular puedes decirle a un abogado que te auxilie para estos factores, pero lo lamentable es que la plataforma es muy estricta en sus estándares. Es muy estricta hasta que la ley cambie sus fórmulas. Que no se ve para cuando empiece. No se ve para cuando empiece, ojalá empiece pronto. Eso es el lío. Pero eso es, tú solicitas un servicio, el servicio
cumple determinados términos y condiciones. Se acabó. Que, oye, que si hay atribuciones, que qué pasa si se mete un ladrón. Bueno, pues podría proceder, lo hemos visto en caso de plataformas de donde el conductor lo sacaron de su auto, se robaron el auto unos asaltantes, pero pues tienes que proceder bajo una instancia local de denunciar el auto, de que probablemente la compañía, la empresa se apiade de ti y decir, bueno, te deslindo de responsabilidad, pero vaya, son contextos bien difíciles, en donde la empresa no te haga a ti acreedor de más problemas de los que tú nunca esperaste tener. Entonces yo recomendaría aquí es, ve bien en qué te estás metiendo, si estás desde pidiendo algo para transportarte o algo para vivir durante una temporada nada más, para saber que ciertas cosas no van a aplicar, y si aplicasen, va a ser un mucho tiempo que te aseguro no vas a querer perder y desde luego involucrarte en esto tan masivo, ¿no? Rodolfo, quédate con nosotros, Sí, vamos claro. a irnos a una pausa, es muy breve. ¿Tiene dudas de este respecto? Usted es trabajador de la industria 4.0, es decir, ya de la era moderna y las plataformas digitales, y tiene dudas, siente sus derechos atropellados. De eso estamos platicando con nuestro experto en Derecho Informático. Regresamos enseguida, aquí el contacto es en directo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues Rodolfo Guerrero, nuestro experto en Derecho Informático, nos está hablando del derecho laboral en la era digital, los trabajos ya que tienen todo que ver con la tecnología. Rodolfo, ¿a qué se enfrenta la clase trabajadora en este sentido? Híjoles, se enfrenta a graves incertidumbres y mucho estrés, porque vamos a retomar puntos muy elementales y muy básicos. A ver, estoy hablando de la industria 4.0, estoy hablando de cuántos trabajos van a desaparecerse para un ser humano ante lo que es una máquina. ¿Qué puede hacer entonces un trabajador? Yo hablaba, adquirir nuevas competencias, pero dices, pero a ver, si yo soy asalariado y tengo poca condición económica, ¿cómo rayos yo me voy a capacitar, no? Y es donde pensarías, el gobierno entonces la apuesta es, tú tienes que darle apoyo al ciudadano, pero bueno, vamos a ver que eso es muy fantástico. Lo que sí podía proceder, y es una buena estrategia, y creo que se está considerando por parte de las empresas en nuestro país, es yo te capacito porque realmente me conviene, hay muy pocos expertos en muchas áreas de lo digital, y así yo no te dejo fuera. Pero, ojo, digo, la seguridad social, como entendiéndose, aquella relación que ya hoy por hoy ya es obsoleta, trabajador, patrón, que ya ha sido rebasado por mucho, es lo único retomado que aquí puede ser es las nuevas consideraciones que haga el legislativo para que un sindicato pueda servir. Aquí voy con el comentario. El fenómeno de la uberización es una realidad, pero lo que es cierto es que en algunos países como Estados Unidos, Argentina, entre otros, han exigido a los conductores poderse asociar para tener estos derechos. ¿Por qué? Porque la aplicación está haciendo también una práctica desleal en la cual yo te estoy garantizando trabajo porque tú te suscribiste, cumpliste con los requisitos durante un término temporal, pero ya después yo ¿qué me voy a hacer responsable de pensionarte? No existe nada de eso. Entonces, aquí el baluarte sería, ¿sabes? Lo que va a proceder aquí es, tú, pueblo o gobierno mexicano, vas a decirle a las empresas, si quieres operar aquí, va a tener que haber ciertos términos y condiciones. No vas a poder quitarle aquellos derechos que son parte de la Ley Federal del Trabajo y que son parte de los derechos humanos. Los derechos humanos no son de un país, son a nivel internacional. Entonces, que las empresas estén violándolos es porque nadie los está reprendiendo al respecto. Allá, porque al final de cuentas, retomando ese tema que hablabas de las plataformas digitales hoy, por ejemplo, a todo el repartidor, llámese aplicaciones de Uber Eats, de Sindelata Rapid, o sea, ya les están exigiendo el que se empiecen a acoplar a estas plataformas donde nada más sea la ganadora la empresa, es decir, ya
ya les están haciendo deducciones de impuestos, cosa que antes no les hacían. Les están pidiendo ciertos requerimientos como a cualquier trabajador. Ok, pero si la empresa te está requiriendo, ¿dónde están las prestaciones del trabajador? ¿Dónde está el seguro social? ¿Dónde está el seguro de vida? ¿Y dónde hay tanta, pues lo que le corresponde realmente a las personas? Porque en este momento, y lo digo con conocimiento de causa, al menos en estas empresas, tienen que ser ellas nada más las que puedan recaudar, las que puedan ganar, y tienen desprotegido al trabajador. ¿Cómo hacerle para que sea menos ventajoso esto? El gobierno tiene que entrar a regular ahí. Mira, definitivamente la apuesta es, y bueno, debió haber sido la apuesta desde la reforma laboral, hay que entenderlo así, pero yo lo voy a decir tajantemente, la reforma laboral es una reforma que ignora todo esto, no se preocupa por las nuevas realidades de los procesos productivos en la automatización de las cosas. Es decir, lo que se debe de hacer aquí es, tú quieres operar aquí, está bien, pero tú tienes que estar evaluando y tenemos también que hacer una realidad diferente del modelo de seguridad social. Estaba hablando yo que México ha hecho copy-paste terribles en muchas de las materias que hoy por hoy son un dolor de cabeza para todos. Entonces, México tiene que prever que la condición de un estudiante no es la misma de una persona de la tercera edad. Son diferentes apoyos sociales para que tú salgas adelante. Claro. Ya lo demás depende de ti, que el conocimiento, las habilidades. Pero la estadística es muy tajante. Miles de empleos están desapareciendo. ¿Cuál es la proyección para un 2030, por ejemplo? ¿Cuáles son los empleos que van a seguir latentes? Bueno, pues aquellos como, por ejemplo, ser instructor de yoga, van a ser latentes, algo que la máquina muy difícilmente podría... ¿Y quién sabe? Porque ya le pones en YouTube yoga para principiantes y ya no necesitas tu maestro. No, bueno. Ahí está el video. Eso es cierto. Es un decir. Es un decir, y aquí este principio sería muy importante retomarlo. La máquina jamás va a rebasar al ser humano. La máquina es imperfecta. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto. Claro. Entonces siempre vas a necesitar estar atrás de una persona y tiene que adquirir las competencias necesarias. Esta mudanza al 4.0, abogado, es por lo que estamos viviendo, ya prácticamente para terminar muy rápidamente, esa conveniencia de innovar, de acercarnos a ser un país primermundista, o simplemente esa conveniencia de las empresas de ahorrar en lo económico. Definitivamente hay una relación o hay unos acuerdos o hay una práctica muy siniestra en la cual sí se prevé exonerarte de todas esas obligaciones, pero quieres los derechos, quieres estar impartiendo y teniendo ganancias, ignorando pues que hay una gran consecuencia de esto. Voy a ponerlo muy específico y espero no se asusten. Miren, el Infonavit. Problemas graves del Infonavit, pero el Infonavit es una institución. La pregunta es, ¿cuál va a ser la repercusión de la industria 4.0 ante el Infonavit? ¿Cómo se va a financiar en lo futuro a este instituto que sostienen aportaciones laborales si esto va a cambiar? Yo lo dejo en esta tela. México quiere ser parte de la globalización, es parte de... pero no está tomando las decisiones más adecuadas para estar a las proyecciones que ya tiene China, que ya tiene Estados Unidos, que ya tiene España y a toda la Unión Europea. ¿Qué va a hacer? Entonces, claro, el exhorto y la conciencia de todo esto es: reformen y adecúen esto, hagan que las empresas que son transnacionales cumplan con estos requisitos y que el trabajador, hoy por hoy, que antes era conocida como una estructura de formación, de trabajo y de jubilación, ya no es una realidad. Se tiene que adecuar y lo único que podemos hacer para exigir es acudir a los derechos humanos, que mucho se ha debatido su aplicación, pero a que tome usted en cuenta que si trabaja en esas aplicaciones, tiene derecho a desconectarse. Está previsto en la ley, está previsto en los derechos humanos, que es un tema también muy alargado, claro, el derecho a la desconexión, donde un abogado lo único que puede decir es: tú te apagaste, cumpliste con tu jornada laboral, que te llegaron muchos WhatsApps de parte de la empresa,
tú abriste el celular hasta un día después ya en tu trabajo y te exonera de esa responsabilidad. Decía yo al inicio de la entrevista, abogado, pues que me preocupaba, pero más allá de preocuparnos, hay que ocuparnos a mejorar, a proyectarnos personalmente esta mano de obra, pues mudar ya a prepararse, pues para no estar peligrando, sobre todo la mano de obra productiva. Pero claro. bueno, abogado, pues agradecerte muchísimo, se quedan muchas preguntas, claro. muchas dudas todavía, pero nos va a estar acompañando claro. en otras ediciones para platicar. No, hombre, muchísimo gusto, Juan. Celia. Gracias, Doc. Muchas gracias. Muy amable por venir a platicarnos de un tema tan relevante y que tiene mucho futuro que resolver. Hacemos una pausa, le agradecemos que se quede acompañándonos ya en la recta final de En Directo.